Importancia de la bioquímica en la enfermería. Para comenzar, es necesario saber que la química biológica es una ciencia que estudia los constituyentes químicos de los seres vivos, sus funciones y transformaciones, es decir, estudia las bases moleculares de la vida. Se sitúa entre dos formas de observar la naturaleza: la del químico, quien se interesa por la composición y estructuras de las moléculas y por las reacciones en las que intervienen; la del biólogo, quien estudia directamente el funcionamiento de los organismos. Estudiarla en enfermería nos permite introducirnos al conocimiento de los procesos fisiológicos, basándonos en los principios físicos, químicos, biológicos. Estos principios permitirán explicar muchas de los procedimientos diagnósticos y evaluación en el proceso de salud que se utilizarán en la profesión. Nos permite conocer los procesos que sufre el cuerpo a nivel celular, su funcionamiento y respuesta ante un cambio en las condiciones intra y extracelular, ya que estos tienen una gran cantidad de base en la química y muchas de las acciones biológicas del cuerpo son realmente de naturaleza química, cuyo estudio permite al estudiante orientarse hacia el conocimiento de la naturaleza química de estos componentes celulares para comprender diversos aspectos del metabolismo, así como la regulación química y los cambios estructurales que ocurren dentro de dichas células vivas, las cuales implican la necesidad de abordar el metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, aminoácidos, vitaminas y hormonas, y las reacciones energéticas que intervienen. Relaciona los componentes, niveles de organización y propiedades de las biomoléculas, así como los procesos de utilización y transformación de las mismas en las células como base para la explicación de los procesos metabólicos. De esta manera nos permite describir y analizar los cambios y transformaciones a que está sujeto el organismo humano a fin de poder identificar las alteraciones patológicas en el mismo y poder participar en sus controles y tratamientos, ya que el conocimiento adquirido en bioquímica también nos permitirá explicar el nivel de acción de los fármacos en la restauración de la salud. El enfermero debe saber y entender cuáles son las reacciones que ocurren en el cuerpo, desde el proceso de transferencia de oxígeno en la sangre, la regulación de la glucosa, aspectos del metabolismo, homeostasis, líquidos corporales, medio interno, entre otros, los cuales algunos de ellos serán explicados a continuación. La importancia de la bioquímica. El ser humano es un ser abierto, lo que significa que está en constante interacción con el entorno, intercambiando materia, energía e información. Además, las células, tejidos y órganos del cuerpo humano funcionan de manera sistémica, es decir, para que funcionen adecuadamente dependen del funcionamiento de los otros, y si funcionan mal o no funcionan, afectan el funcionamiento del resto del cuerpo humano. En condiciones normales, este medio interno se mantiene casi constante. Esto significa que se mantiene constante el volumen de agua corporal, la osmolaridad, el pH, la concentración de iones, la concentración de glucosa, la concentración de productos nitrogenados, entre otros. En la interacción con el entorno, el cuerpo humano puede ser afectado por agentes biológicos, físicos, químicos o psicosociales, generando condiciones patológicas diversas que pueden conllevar a situaciones de enfermedad, que pueden afectar al medio interno de manera directa o indirecta, produciendo trastornos hidroelectrolíticos del equilibrio ácido-base, etc. Además de las condiciones patológicas que pueden afectar la constancia del medio interno, hay intervenciones médicas que pueden condicionar alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base, entre ellas el uso de fármacos como diuréticos, uso de soluciones hipotónicas o hipertónicas que pueden hacer más complejo el tratamiento de la afección del paciente. Desde luego, es de gran importancia que se mantengan las condiciones normales del medio interno para que las células continúen viviendo y funcionando correctamente. Cada célula contribuye con su parte al mantenimiento de la homeostasis, equilibrando el medio interno externo. Si alguno de estos llegase a fallar, podría existir alguna anomalía dentro del cuerpo. Por esto es necesario el estudio y comprensión
de todos y cada uno de estos. Existen diferentes mecanismos para mantener en equilibrio nuestro organismo, como lo son la regulación de la glucosa, los sistemas buffer, regulación del metabolismo, entre otras. Para comprender mejor cada tema vamos a exponer los diferentes niveles en el que se organiza la materia, ya que todo y todos estamos compuestos por esta. Dicha materia se organiza en diferentes niveles, del más simple al más complejo. En el primer nivel se encuentra el químico. En este los átomos se unen mediante enlaces químicos para formar moléculas. En estas podemos encontrar macro y biomoléculas, las cuales son importantes en el cuerpo, como lípidos, proteínas, etc. Esta es una reacción química, la cual involucra energía, y dichas moléculas se organizan formando estructuras del segundo nivel. En el segundo nivel se encuentra el celular. Todos los organismos vivos están compuestos por millones de células. En este se forman ya estructuras de materia viva, las células, siendo estas la unidad estructural y funcional que llevan a cabo funciones determinadas según su especialización. Ellas presentan la característica más importante de la materia viva, la capacidad de autorreproducción, y esta operación requiere un suministro continuo y sustentable de energía metabólica y un entorno cuidadosamente controlado. Todas estas reacciones químicas que tienen lugar en el organismo ocurren en un medio acuoso. Es por esto que el agua es la molécula de mayor importancia y la más abundante. Tiene abundantes características como ser un buen solvente, tiene propiedades térmicas, lo cual ayuda a mantener la homeostasis, buen lubricante, tiene un bajo grado de ionización, entre otras. Esta última característica resulta importante para comprender los niveles de la escala de pH, el cual mide la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Estos son componentes importantes en el organismo porque como resultado de ciertas situaciones se producen cambios de pH, el cual debe mantenerse en un rango muy estrecho. Existen para esto los sistemas buffer, es decir, amortiguadores, que permiten impedir ese cambio, el cual afectaría a algunas moléculas, enzimas, proteínas. Estos regulan las cantidades de hidroxilos y protones en el organismo. Este sistema es uno de los que permite mantener en equilibrio la homeostasis del medio interno corporal. Dentro de estas células ocurre un proceso vital y complejo de gran importancia, un conjunto de reacciones químicas denominado metabolismo, el cual transforma la energía que contienen los alimentos que ingerimos en el combustible que necesitamos para todo lo que hacemos. Proteínas específicas del cuerpo controlan las reacciones químicas del metabolismo, y todas esas reacciones químicas están coordinadas con otras funciones corporales. Después de ingerir un alimento, unas moléculas presentes en el sistema digestivo, denominadas enzimas, descomponen las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los hidratos de carbono en azúcares simples como la glucosa. Aparte del azúcar, el cuerpo puede utilizar tanto los aminoácidos como los ácidos grasos como fuente de energía cuando los necesita. Estos compuestos son absorbidos por la sangre después de ingerir un alimento, unas moléculas presentes en él, que es la encargada de transportarlos a las células. Una vez en el interior de las células, intervienen otras enzimas para acelerar o regular las reacciones químicas necesarias para metabolizar esos compuestos. Durante este proceso, la energía procedente de los compuestos se puede liberar para que la utilice el cuerpo o bien almacenar en los tejidos corporales, sobre todo en el hígado, los músculos y la grasa corporal. Todas las enfermedades tienen un componente metabólico, por lo que son susceptibles de modificación. Es beneficioso o perjudicial por medio de manipulaciones alimentarias y nutricionales. La mayoría de trastornos metabólicos obedecen bien a la existencia de concentraciones anómalas de enzimas u hormonas en sangre, o bien a problemas en el funcionamiento de esas enzimas u hormonas. Cuando determinadas sustancias químicas no se pueden metabolizar o se metabolizan de forma defectuosa, esto puede provocar una acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo o una deficiencia de sustancias necesarias para el funcionamiento normal del cuerpo. Ambas situaciones pueden provocar síntomas graves
como el hipertiroidismo, el cual se debe a una glándula tiroidea excesivamente activa. Esta glándula segrega una cantidad excesiva de tiroxina, lo que acelera el metabolismo basal. Provoca síntomas como pérdida de peso, aceleración de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, ojos saltones e hinchazón en el cuello, provocada por el agrandamiento de la glándula tiroidea. Esta enfermedad se puede controlar mediante medicación, cirugía o radioterapia. En el tercer nivel se encuentra el tisular. Las células se agrupan formando tejidos que trabajan para ciertas funciones determinadas, como el tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso. En el cuarto nivel se encuentran los órganos. Estas estructuras están compuestas por 2 o más tejidos, tienen funciones específicas y suelen tener formas determinadas. En el quinto nivel, y el más complejo, se encuentran los aparatos y sistemas. Estos son órganos relacionados entre sí con una función común. Ahora presentamos un ejemplo. Cuando asistamos a un paciente diabético, por ejemplo, sabremos que su nivel de glucosa basal serán mayores a 130 o 140 miligramos por decilitro, que se pueden solicitar los valores de hemoglobina glicosilada para seguir un tratamiento de su enfermedad o realizar curva de tolerancia oral a la glucosa. Se puede oler si tienen un aliento cetónico. Se observan que pueden aparecer complicaciones en la piel, problemas de irrigación en los miembros, retención de líquidos, problemas de la coagulación sanguínea, complicaciones en la visión, aumento considerable de la sed y diuresis. Teniendo en cuenta este simple ejemplo de observar un paciente con diabetes, claramente cada uno de los síntomas vistos los podemos interrelacionar con temas de nutrición, física, anatomofisiología, bioquímica, salud. La diabetes se produce cuando la producción de insulina es insuficiente o hay una resistencia a su acción, entonces se acumula la glucosa en sangre y daña los vasos sanguíneos, arterias y venas, y acelera el proceso de arteriosclerosis, aumentando el riesgo cardiovascular, angina, infarto agudo de miocardio. Esto lleva a complicaciones y aumento de las tasas de mortalidad y de morbilidad. Partimos que la glucosa es un azúcar principal fuente de energía para el organismo y lo obtiene de los alimentos a través de sus nutrientes, vitaminas y minerales. Al llegar al tubo digestivo se utilizarán como hidratos de carbono, grasas y proteínas. Los hidratos de carbono dan lugar a la glucosa. La insulina es la hormona que recoge la glucosa y la almacena en el hígado, músculos y tejido adiposo. La insulina es producida en el páncreas y para mantener los niveles adecuados en sangre de la glucosa debe producirse en cantidad suficiente y que las células reconozcan los receptores de membrana para que pueda cumplir su función. También tenemos la posibilidad de actuar antes de declarada la enfermedad, la prevención, la dieta saludable, el hacer ejercicio, el no fumar, evitar la obesidad, controlar la hipertensión arterial, prevención de la diabetes gestacional en las embarazadas. Por último, el tratamiento y uso de la medicación de los enfermos. Como conclusión, la importancia de la bioquímica en el área de enfermería radica en tener los conocimientos de cómo funciona nuestro organismo. Nos permite conocer mejor todo el proceso químico que ocurre en el cuerpo humano, como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, entre otros, para poder saber qué procesos fisiológicos o qué alteraciones están afectando la homeostasis. Y de haber alguna anormalidad, el profesional de enfermería puede administrar el medicamento y la atención pertinente a cada caso para regresar al organismo a un estado de equilibrio.